Fuerte el aplauso para Nubel Cisnero. Nubel, buenas tardes. ¿Cómo andás, Nubel? No. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Pero me parece que es demasiado, ¿no? Puede decir que ¿Pero se por luce qué? su profesión. Y se luce su profesión, ¿cómo que no? Claro. ¿Cuánto hace que estás dando el tiempo Canal 4? Desde el 97. Ah, bastante. Sí. Bastante. ¿Vos sabés que pensé que era menos? No, sí, va bastante. Casi que te diría que a partir del 2004 comencé a salir, pero yo ya estaba trabajando. Ah, O sea, bien, que perfecto. Eso me parecía, que no me parecía que hacía Claro. tanto tiempo que te veía frente a la cámara. eso. No, frente a la cámara, menos. 23 años. 23 años. ¿Cómo ingresaste a Canal 4, Nubel? Bueno, un poco insólito, ¿no? Es decir, en su momento, allá por el 97, Canal 4 quería cambiar la imagen de lo que era el tiempo. Digo, Bien. el tiempo en su comienzo, el único canal que tenía un meteorólogo era el Canal 12. Torraca. Torraca, sí, Claro. Torraca, yo trabajaba con él, trabajábamos en meteorología, trabajé muchos años, pero ya nos habíamos desvinculado, yo no trabajaba más en meteorología. Bueno, entonces en Canal 4 y por intermedio de un amigo, es decir, el Chopocano, un piloto capaz que usted lo ha sentido nombrar. No lo conozco, sinceramente. Es un piloto, trabajó en muchas compañías privadas. ¿Mirá? Y bueno, entonces, por intermedio de Cabeza Santo, que también es otro era el dueño de la empresa de helicóptero, me dice, mirá, dice, Canal 4 quiere cambiar. Dice, ¿vos te animás? Y bueno, por Y- animarme, y digo, obvio. no hay problema. Nunca había trabajado en los medios, yo estaba en la Fuerza Aérea en ese momento, es decir, yo en 97 me retiro de la Fuerza Aérea, y estaba ahí en una etapa de stand-by, diríamos. Y bueno, digo, ¿puedo probar? No tengo inconveniente, es una cosa nueva. No nos olvidemos que recién salía internet, no es como ahora que todos tenemos las redes, que no había nada de eso, era un poco más. Sí, era muy novedoso y muy extraño algo en Era- internet. Era muy novedoso, muy extraño, muy difícil. Sí. Cuando se bajaba, había que entrar a una casilla de Antel, Exacto, después sí. volvías, aquel pitido famoso, Sonía, que ¿no? si se cortaba la Sí. Exactamente. Por eso te digo, y era muy difícil. Entonces, estando en la Fuerza Aérea, yo estaba trabajando en el servicio meteorológico de la Fuerza Aérea, ya estábamos incursionando en la Fuerza Aérea, fue un poco de los pioneros que trabajó en el tema de internet en cuanto a meteorología, ¿no? Es decir, en cuanto a A la meteorología, sí. bajar imágenes satelitales, no se olviden que nosotros la Fuerza Aérea cubría los servicios fundamentalmente a la Antártida, y son peligrosos, son complicados, son caros, y hay que permanecer muchos días en Punta Arenas, se complica, son muchos viáticos, se encarece todo, entonces hay que ir más o menos con un programa bastante justo, entonces por el intercambio, por la carga de combustible, por todo eso, entonces los pronósticos tendrían que ser bastante complicado. Yo siempre comento, para nosotros los meteorólogos en ese momento fundamental comenzaban las imágenes satelitales, las primeras imágenes nos daban era una ayuda terrible. Y bueno, pero a veces bajar una imagen satelital, a veces podía demorar entre 3 y 5 horas. Pa. Entonces eso bajaba una casilla de Antel. Entonces nosotros después teníamos que entrar, si se pagaba el servicio, se entraba a Antel, entonces Antel usted fijaba lo que tenía. A veces pasábamos 5 horas pensando que teníamos la imagen y cuando íbamos a ver era una línea, no había salido nada, Oh. había interferencia. Era. ¿Y cómo se trabaja? ¿Y cómo se trabajaba? ¿Y para poder brindar el tiempo al otro día? Y bueno, y había que ser. Era Porque muy ahora, difícil. como decís vos, ahora es mucho más fácil. Era Digo, muy ¿no? fácil. Yo trabajé. Así cualquiera. Pero Cualquiera no sé, meteorólogo. No sé. digo, pero claro, después te falta eso, ¿no? Digo, porque nosotros, yo trabajé en Durazno, por ejemplo, trabajaba y no había medio, es decir, no había. ¿Ustedes se acuerdan del teletipo? Capaz que le digo una cosa. Una así. máquina vieja que La no. máquina, ¿te acuerdas que esa cintita amarilla que Sí. salía toda picoteada? Sí. Bueno, te traducía en una hoja, pero a veces el servicio de meteorología no tenía hojas, entonces nosotros había que leer aquello, había que al tacto se leían numeritos que venían del sistema braille. Tipo de braille, eso te iba a decir, Entonces tipo de uno braille. ubicaba y sabía los números, entonces lo transcribías vos con datos meteorológicos a una carta, así era un mapa, era todo manual, no había nada de esto que vemos ahora. Nada de que bajamos LED, la imagen, monitor bajamos LED, la nada imagen. tablet, no había nada. No había Trabajo más nada. artesanal, por así Era decirlo. bien artesanal. Y por ejemplo, también nosotros a veces se cortaba eso, que lo único que teníamos era eso, y había que sintonizar Ezeiza AE Radio, era una emisora del Servicio Meteorológico Nacional Argentino, que emitía hora a hora los mensajes. Ellos van leyendo, ponele, Carrasco nuboso, 13 de temperatura, 12 de punto rocío, 1013 de presión, viento del este, pero aparte era un chorrete Largo. larguísimo. Entonces vos te tardabas una hora en tomar esos datos y después que tenías los datos no tenías que transcribir a la carta para hacer el análisis meteorológico.
Impresionante, ¿eh? Y ahí 97 es que vos te retirás. Pero Sí. cuando, ¿y vos iniciaste en qué año? El 97, yo me retiro. Pero iniciaste, digo, la meteorología. O sea, Ah, estudiar. no, yo en la Fuerza Aérea hice meteorología. Es decir, Bien. solo todos en la Fuerza Aérea entramos con el afán de ser cuerpo aéreo, ¿no? Es decir, son 4 años de la escuela de meteorología, son 2 años que son comunes, que se le llama, y después los últimos 2 años sos piloto, en estos momentos piloto o navegante. El año que yo entré en el 77, estaban las especialidades en seguridad terrestre, comunicación electrónica, meteorología, administración. Entonces era como que se filtraba, ¿no? Se hacía el curso de vuelo que se llamaba, se hacía el curso y bueno, vos, si pasabas determinados requisitos, quedabas en el cuerpo aéreo y seguías haciendo el curso de vuelo normal. Yo siempre comento, si yo pasé el curso de vuelo y empecé a hacer el curso de vuelo. No me gustó en su momento, capaz, ya era el destino, ¿no? Que no iba a ser piloto, porque las horas de vuelo, la instrucción de vuelo era sobre el mediodía. En aquel momento era un avión Cessna, un avión chiquito, y no me gustó. Calienta, además. Sacás, calor. Y era un calor, el curso de vuelo era en verano, en enero. Mamá. Pa. Entonces, yo qué sé, no me adapté, y bueno, está. Entonces me fui y ahí opté por hacer meteorología. Así que más o menos del año 79 puedo decir que estoy haciendo meteorología. Pero vos, antes de entrar, ¿no? Y dedicarte, ¿era algo que vos ya desde chico, si se quiere, o más en la juventud, ya en la adolescencia, querías dedicarte a eso? ¿Te veías con...? ¿O fue algo que se fue dando? No, se fue dando. Se fue dando. Se fue dando por... Ni ahí. ¿Y por qué crees que te atrapó la meteorología y no te atrapó el ser albañil, el ser arquitecto? ¿Por qué la meteorología? ¿Qué es lo que te atrapó de la meteorología? Mira, fui albañil también. Ah, te tiré al pasar, no sabía que decir. No tenía idea. Claro, yo soy de Sarandí, sí. Sí. Aunque parece mentira, el compañero de Juan Ramón Carrasco. JR, sí, lo escuché alguna vez. Sí, fuimos compañeros, hicimos el liceo juntos con JR. Y bueno, y eso, y los pueblos interior, en aquel momento, ahora no sé, porque yo vivo acá en la capital, en aquel momento no había. Era muy poco lo que había para hacer. Te ponías de empleado público, podía ser policía, podía ser con mucha suerte bancario. Digo, y si no, era tarea de campo Exacto. o la La construcción, claro. Sí. construcción. No había otra cosa para hacer. Entonces esas cosas, viste, cuando uno se pone a pensar, digo yo, no. Lo que yo quería era salir de ese entorno. De ese entorno de San De Andrés, ese sí. entorno. Digo, no me gustaba quedarme. Si bien es cierto que di examen en el banco, yo quedé para el Banco República, por allá por el 76, más o menos, 75, 76, yo di examen en el Banco República. Vinimos acá a la sucursal 19 de junio, Ah, sí. estamos más o menos 3.000 personas. Ah. Era impresionante. Entraban 100, yo quedé en el lugar 102. No. Pero ¿qué pasa? Se van de esos... Yo estaba en condiciones de abrir el cerro. Sí. No, pero porque aparte se fueron gente. Mirá. De esos 100 Sí. que entran primero, ponerle que hayan 5 o 10 personas, no fueron. Y que entre Desertar. suplente estabas ahí. Yo estaba de suplente. Pero ¿cuál era el problema? Que no había teléfonos. Yo era interior profundo en aquel momento. No hubo forma de ubicar. Claro. Por eso a veces pienso que son cosas del destino. Hoy día no estarías No estaría. al frente de la pantalla Canal No 4. estaría, no hubiera sido meteorólogo, no sé cuál hubiera sido mi vida, capaz que sí era bancario, no era bancario, pero ¿Y cuando te enteraste cuando de esto? ¿El tiempito? me enteré al tiempito, me ¿Y qué? quedé Sí. suicidar. Sí, sí. Sí, pues la verdad. Digo, Te querés matar. Era el laburo, en su momento. Claro. era el laburo, En porque su aparte momento era máximo. ser bancario era como ser, no sé qué profesión, un médico, poner Sí, ahora. más o neurocirujano ahora. menos. Sí, exactamente, porque tenía una proyección, era muy buen No te sueldo. mueve ni el loro. Aparte, no te mueve ni el loro, te jubilabas ahí. Colaba ahí. De hecho, compañeros míos que hicieron liceo, digo, hay 2 o 3 que terminaron de gerente, hay otros que todavía están de contadores dentro del Banco República. Digo, era una etapa linda para haber entrado. Pará, ¿y te dice algún compañero de eso? ¿Mejor lo tuyo que lo mío o no? No, digo, siempre. Porque este está el otro también. ¿Qué hubiera sido, no? Capaz que te perdías de hacer esto, capaz que te gustaba. Sí, por eso te digo, creo que son destinos. A veces uno puede, sí, te puede gustar más o menos, te podés enojar, porque en definitiva uno se enoja cuando te ves. Pero Claro. después terminás agradeciendo y decís, bueno, por algo no fui, por algo estoy acá donde estoy. Y ahora me decías, año 97, ahí es cuando vos ingresás a los medios, Sí, ingresó, Canal 4. a Canal 4. Pero no delante de cámara. No delante de cámara. Yo hacía los pronósticos, en ese momento
estaba Jorge Mederos al frente del informativo de la mañana, con Elsa Lebrero, Ah, con Elsa Lebrero, esa la dupla, y Jaime Clara era el productor. ¿no? Entonces estuvimos ahí años trabajando con él, y bueno, yo hacía el todo, le hacía el pronóstico. Un pronóstico era bastante más largo, se hacía gráfico, lo leía, lo grababa sobre 7:30 y después salía el informe. Y así tuve tiempo hasta que en un momento un gerente ahí me dice, ¿usted se anima a salir al aire? Y, Y vamos, ¿qué pasa? claro, pero en el momento, ¿te dio chucho o dijiste, vamos de una? No, dije, vamos de uno. ¿Sí? Sí. Me dio chucho siempre salir, porque yo creo Sí. que si uno pierde el chucho de salir es cuando uno ya No le interesa. no le interesa y es como que estás, no, Liberado a lo que pase, que pase lo siempre, que pase. mirá que ¿Te tengo acordás algo. del primer día? ¿Eh? ¿Te acordás del primer día que.? Sí, me acuerdo. Transpiré como nunca en mi vida. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo sabías de antes o fue en el momento? Porque capaz que te dicen, che, mañana te animás a salir al aire, entonces capaz que no dormís. Fue en el momento. Una cosa, En el momento. Una ¿Qué cosa, sí, ¿Faltó alguien? ¿Cómo fue? ¿O se cambió la estructura en el Cambió la momento? estructura, un gerente nuevo, dijo, quiero que esto salga al aire, quiero cambiar esto. Y salí. No, en ese momento salí sin gráfico, no, sin apoyo de gráfico que te podía dar. O con un gráfico te apoyás y tenés como que otra herramienta para ir hablando. Pero cuando vos te pones enfrente de cámara y vos tenés que hablar solo, es bastante más complicado. Cuando dicen que se prende la luz roja de la cámara, dicen que es terrible. Y sí, y aparte terrible, porque aparte, cuando se prende la luz roja, a mí me dijeron, cuando se prende la luz roja la cámara, vos mirás y hablás. Paradito así quietito, prende la luz roja, empiezo a hablar. Cada vez que se prendía la luz roja, yo miraba la luz roja y hablaba. Con el La luz tiempo- roja, mira. Sí, pero pará lo que yo te cuento una cosa que. Es buenísimo. Sí, pero después con el tiempo, esto pasa, calcularle 6 meses, 8 meses, de repente un año, no me acuerdo cuánto fue. Estaba Adriana el Capellano, la cual le agradezco eternamente que todavía está en Canadá, me dice, no, ¿vos por qué salís como mirando hacia arriba? Y le digo, ¿cómo que salgo mirando hacia arriba? Sí, dice, vos cuando salís al aire, dice, tu mirada no va derecho a la cámara, sino que va más arriba. Y le digo, yo qué sé, a mí me dijeron que mirara la luz roja. Cada vez que dice, no, dice, la luz roja es lo que te indica que está la cámara. Dice, ¿viste eso que está ahí? Dice, ahí tenés que mirar que eso es la. Menos mal que papadeaba la alarma de los bomberos, si no, mira. Por eso, Es buenísimo. ¿Y qué dijiste ahí? y le agradecí, pues yo te digo, Adriana Cabellano, le agradecí toda la vida. Le digo, Adriana, gracias a ti. Después se ríe, pregúntenle si un día tiene oportunidades. Buenísimo, Y buenísimo. van a ver qué es la realidad. Ella fue la que me dijo, dice, no mires más la luz roja te indica que está la cámara prendida, pero la cámara está más abajo, está ahí en ese cuadrado, tiene el teléfono donde esa es la cámara. Vos sabés que hay algo que yo cuando te veo en el informativo, creo que vos no podés tener las manos sueltas. Vos siempre tenés o una lapicera o te agarrás el dedo. Sí. ¿Es verdad o no? Sí. Pero yo le presto mucha atención a ese tipo Sí. de cosas. Porque es algo que tenés como una inseguridad de moverte. Porque yo te veo tranquilo y siempre con el dedo así. Sí. ¿Es verdad o mentira? Sí, pero ¿Pero por problema, ese problema de las manos. Yo quisiera que cada uno hiciera la prueba, se parase frente a un auditorio y se pusiera a hablar. El problema que tenemos todos son las manos. El gesticular. Sí. ¿Por qué tenés que la mayoría de los periodistas que salen con un celular? No, o sale con una tablilla. O salen con una tablilla o salen con un papel. Claro. Claro, entonces yo no quise salir nunca con papel, porque yo nunca quise que la gente pensara que yo leía. Ujú. Entonces yo nunca quise salir con papel. Entonces alguien me dijo, si agarrar una lapicera, algo que te te da una sensación de seguridad como que vos estás afirmado en eso. Porque, por ejemplo, yo estoy en la mesa sentado, yo nunca salí sentado, siempre salí parado. Siempre parados, ¿eh? Entonces, si yo estoy en una mesa sentado, yo puedo hacer esto. Me afirmo. Perdón que. No, le contamos a la gente. Te afirmás en la mesa, me afirmo en la en el mesa, escritorio. sí. en el escritorio, entonces yo con esa firmeza yo puedo decir, sí, acá estoy, digo, me da esa firmeza, yo me quedo tranquilo, las manos se quedan quietas. Pero al Pero estar si no parado. estás parado, no hay forma. No hay forma con las manos, es una cosa que. Ahora, y después la pantalla, ¿nos ayudó eso a gesticular, o sea, con el movimiento? Claro, ¿Eh? después sí. Claro. Yo trabajé con otra cosa también. A mí me pasa, me llaman un día de tarde y me dice, Nubel, cambiamos el sistema. Dice, tenemos pantalla touch. Claro. Touch. ¿Qué es esto? Y sí. Estuve 8 meses mirando la luz roja. Me ven con la Lateral pantalla. Alemania, ¿quién es? Touch. Entonces, sí, mira qué bien, bárbaro. Sí. Dice, tenés que venir a hacer una prueba. ¿A qué hora te vas a hacer una prueba?
Ponele que yo salía al aire a las 8 de la noche, a las 6 tengo que hacer una prueba. No, no voy. ¿Cómo que no vas a venir? No, no voy. Tengo que estar a las 6 de la tarde, aguantarme después 2 horas para salir y tal. Y bueno, muchachos, que salga lo que. Mamá, quiero esa grabación. ¿Tenés esa grabación de siempre? María? Sí, decime que sí. Entonces, y él me dice, papá, antes de salir al aire, digo, ¿cómo es esto? Estamos fuera. 8 menos 5, ¿cómo es esto? En la pausa, cortito. Una pausa, sí, ¿cómo es esto? Dice, ¿cómo ves así? Así. Te juro que no es por tirarme la de más ni nada. Desde que empecé a trabajar con el touch, jamás me equivoqué. ¿En serio? Jamás me equivoqué. Y tuve una cualidad que siempre alguien me dijo por ahí también. Dice, si el touch se tranca, porque el touch a veces se traba. Una nube trancada queda a veces. Sí, porque vos a veces estás. Solcito. Digo, había un colega amigo trabajando en otro canal que tenía un problema bárbaro, pues yo hablé con él. Después decís, a él el touch se le trancaba mucho más. Decilo. ¿Eh? Decilo. Es bravo, Draculín. ¿Más que pelo? Entonces se agarró. Draculín. Y yo mirá, y entonces, y vos sabés que no, y aparte de la cualidad, o sea, a mí se me trababa, y yo les dije, digo, a mí yo trabajo con el touch me da la primera señal de que se traba y yo sigo hablando, me olvido, Manéjense como puede, claro, tal cual. chao, y seguía, y bueno, un par de veces me pasó, digo, que el touch se trababa, aparte que el touch es una cosa ciega, ¿no? Porque vos tenés ahí la pantalla, vos estás frente a la cámara. Claro, porque vos sabés prácticamente lo tenés de espalda eso, seguro, prácticamente. sí, Claro, medio medio de atrás. costado. Pero aparte vos estás mirando la pantalla, estás hablando, diciendo cosas, y vos tenés que acordarte dónde estaba cada signo, porque yo tenía que tocar una partecita arriba para que apareciera la temperatura, un poquitito más abajo para que apareciera el viento, y tenés que estar Lúcido. bien clarito, porque vos decís, bueno, estás, ¿y dónde era que estaba la cosa? ¿Qué te puede pasar? Después el lapsus, y bueno, no, pero la verdad que... Porque el que está mirando tomando mate piensa que es fácil, ¿no? Sí, eso es fácil. No, y además, claro, porque más si te lo tiene el mute y te ve a vos que pones nubecita, rayo, Claro. eso es tormenta. Sí, sí, sí. Así le erraba y ponía solcito y, Es sale, verdad. y sale. Si estás de en un bar, chancleta. tienes razón, Juan. Sí. Porque si estás en un bar y lo tenés y vos ponés, claro, sin querer, ponés un sol. Si nube me dijo que hay sol, saco chancleta, después salgo y tal. Es cierto eso. Le ¿verdad? erró a lo No, siempre, sí. Y aparte a veces después también, digo, se puede, el touch es una gran cosa. Para mí creo que era del mejor sistema que había, ¿no? Que hay, porque todavía existe. Digo, y te permitía también el touch, digo, vos hacer un recuadro, dónde estaba la situación de tormenta, dónde estaba la situación más complicada, la situación de sequía, te permite dibujar el touch. Una vez que vos le tomás Lo dominás. lo dominás, te permite hacer una cantidad de cosas que no hay otro sistema. Y esa responsabilidad, porque imagino que la responsabilidad del tiempo influye en un montón de factores, en el sentido de, bueno, me voy un fin de semana, bueno, pero ¿qué incide? El tiempo. Me voy a jugar un fútbol, no sé, o ir a la Rambla, así para un millón de cosas. ¿Te pasa de que, o alguna anécdota de la más pintoresca de, me paró alguien y me dijo, mire, usted, yo confío en usted, Ya te decía recién, digo, del barrio, que uno va a hacer patada, yo voy a la panadería. Perdón, el barrio. Perdón. Barrio No. museo, ¿verdad? Perdón, hay mensaje del buceo acá, dice. No quería interrumpirte, pero por ejemplo acá dice: hola, soy Jorge de Cucha, buenísimo el invitado. Es vecino del barrio Buceo. Lo veo una vez por semana en la vinería. Bueno, ¿Es verdad o no? Y puede ser. bueno, Jardín. Yo digo eso, Puede ser, nada más. puede ser. Bien. Y el fin de semana, ¿quién no se toma un vaso de vino un fin de semana? Tal cual. ¿Quién no se toma una cervecita también? ¿Quién no se toma un asado? No se no. Exacto. Encontramos acá con el amigo que estábamos haciendo, no estábamos tomando agua. Perdón, yo voy y te doy agua. Perdón. Que está en el canal. Sí, ya sabes. Agua, Lo tomar, lo hemos defenestrado acá al aire, ¿verdad? Sí. Le mando un Vaso de saludo. agua. El Tano me dice, una bulla y un agua. Ahí se me siento más. Pero bueno, Claro, la pérdida que tiene. El Tano el Tano lo que quiere. El Tano quiere que gaste. El Tano Va a quiere tomar que gaste. la gente que no sabe, el Tano Cabrera, que nosotros festejamos el año pasado los 2 años de programa, ahí en mi copa, en el boliche del Tano Cabrera, el ex juez. Asamblea y eso lo habló. Y comercio, claro, asamblea y comercio, en la esquina. Se come muy bien, ¿eh? El barrio, estamos hablando del barrio. Sí, el Perdón, barrio. ya. Barrio, ¿viste, Galeno? Barrio sí. Buceo. No, Barrio porque Buceo, vos sí, te sí, sí. fenestrás. Hay pocos. Hay pocos. Yo digo que. Le voy a decir porque si no, no va a entender. Bien. Yo lo que digo es que de Avenida Italia para el otro lado, la mayoría, yo personalmente no lo considero barrio. Lamentable. El buceo sí. ¡Ahora sí! ¡No! ¡Qué cara rota! Carrasco no, pero vamos a decir la verdad. Si vos me decís, yo me crié en un barrio. Yo soy de barrio, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, no, yo soy de barrio. ¿Qué barrio? Carrasco.
No, eso es malo, no te van a mirar todo. Bueno, pues es que a mí me pasa una cosa, es decir, Solano López hacia el Hacia comercio, sí. hacia el cementerio Sí. buceo, vos tomás hacia la Rambla, hacia Sí. es buceo. Sí. La mitad del Solano López. La otra mitad es Malvin. Yo estoy de la otra mitad. ¿Sos Malvin? Sí. Ah. ¿Y sabes por qué te digo esto? ¿Por qué? La diferencia en la contribución está bien. Claro, te matan las inmobiliarias, los alquileres. No, la contribución. No, pero el alquiler también. No es lo mismo vivir en Malvin que en Pero Buceo. no es lo mismo pagar uno que pagar 10. No, sí. Me corro 2 casas para el otro lado y. No, cruzo Cruzale de la frente. mitad, porque es la mitad de la calle. Es como la línea de Tree. Y seguro, es la divisoria. Claro. La musa está más barata, la verdad. Ah, son más baratos. Ah, por eso vale el más barato. ¡Ah! ¿Vos te reís? Te Rivera el otro más barato. Perdón, acá me dice Draculín, preguntale qué diferencia hay entre nieblas y neblinas. Es la diferencia de la distancia, la visibilidad que vos tenés. Bien. Si vos tenés menos de 1000 metros de visibilidad, tenés que tener un punto de referencia, saber que van a estar 1 kilómetro. Si tenés menos de 1 kilómetro de visibilidad, eso es niebla. Si está más de 1 kilómetro de visibilidad, eso es neblina. Muy bien. ¿Vio? Perdón, ¿Lo debes y aprender? una que siempre hemos tenido debates con amigos: rayo, trueno y relámpago. No es lo mismo. No. Y te dice, eso fue un rayo. No, para mí fue un relámpago. No, para mí fue un trueno. No. Son manifestaciones de tormenta. Pero son una es manifestación de luz, otra es de sonido. Y eso es lo que ocurre. Es decir, si uno. Hay una fórmula que te permite calcular la distancia que cayó el rayo después que ves la luminosidad del relámpago. Mirá. En ese momento te permite saber a qué distancia está. Si te mueves a 3 segundos, estás más o menos 300 metros. A esa altura te permite. De esa forma puedes saber. No es lo mismo. Ahora, perdón, hablando de saludos, Sí. Juanjo de Fiambrería San Pedro le manda saludos. Sí, Juanjo. Ah, el señor Nubes Dinero, bien. Hincha Rampla, Juanjo. ¿Hincha Rampla? Juanjo hincha Rampla. Bien. ¿Verdad? Vos sabés que estábamos hablando del bar Mi Copa, eso, ¿con quién se lo cruzó usted cuando lo vio en el bar Mi Copa que usted pidió un vaso? Con otro grande que pasó por acá. ¿Con un amigo de la casa? Sí, señor, y un gran comunicador. Gran comunicación. Leonardo Sanguinetti. Es una amiga gran comunicador, eso es de ustedes. Bien. ¿Cómo eran esas mañanas con Leo Sanguinetti? ¿Era linda? Era un espectáculo. Un sketch, era un sketch. No lo habíamos, yo creo que la gente sintonizaba privada para verlo. ¿Querés escucharlo? ¿Cómo no? A ver. A ver. Tal cual. ¿Es cierto? Qué fenómeno, un abrazo grande a Leo Sanguinetti. Grande. Contame eso de. ¿Peló una corvina? No, ¿Cómo fue? él me dice, voy a pescar. Sí, ¿qué va? Todo al aire, pará, todo esto al aire. Sí, todo al aire. Todo al aire. Sí, todo al aire. ¿Qué va a pescar? Como si estuviera en el camarín, ¿no? Sí, ¿qué vas a pescar? Vos no pescas nada. Bueno, vas a comprar el portito buceo. Pescás, pues decir en tu casa que pescaste. Sí, no, voy a pescar, sí, está. Aparece. Ponele que ese fue un viernes, que el lunes aparece con 2 corvinas. Saca las corvinas al aire, dice, toma, esto es lo que te prometí. Pero no termina ahí todo. Pará, ¿tu cara cómo fue? Sí. No, yo no remaba. No. Ah, se estaban acostumbrados, bien. Sí, no era, viste, está, sí, no, aparte, a ver, sí, sí, tiene el sello de, sí, el puertito, sí, el puesto número 3 del puertito buceo, sí, yo estuve ahí, me dijeron que había comprado uno. Las dejo en un lugar, te las dejo en una heladera.
Vamos a darle. No. Te dejo en lugar. Sí, está, déjamela ahí. Y me olvidé ese día que tenía que llevarla porque. Está. Al otro día voy y le digo, vos, Leo. Digo, ¿qué pasa? No? ¿Cuántas corvinas trajiste vos? Dos. Digo, hay una sola. ¿Robaron la corvina? Parecimos de robaron, se fue para el agua de nuevo. ¿No apareció más? No apareció más. Alguno que quería comer corvina se la llevó. Nicolás Núñez que andaba por Y ahí. capaz que sí, también. Nicolás, sí. Sí. Seguramente, ¿no? Sí, Se Nicolás. lo vamos a ensuciar. Sí. Algo que vos decís, vos, zafé de esto de casualidad al aire, algo que te pasó al aire, o dije esto y no tenía que haberlo dicho. ¿Alguna anécdota de esa tenés? ¿Te acordás? Siempre hay anécdotas. Pero esa de que decís vos, zafé de, o no zafé. No, yo qué sé, hay cosas que zafás, digo, hay cosas que, digo, yo tenía muchas salidas al aire, ¿sí? Yo salía constantemente, yo en la mañana salía 4 o 5 veces, salía al principio, salía a mitad, entonces yo quedaba con el micrófono, es un peligro. Claro, el micrófono, el solapero. Entonces estaba bien periodista que estaba por salir y digo, bueno, no vamos a mencionar para este se habrá, y salió al aire. ¿Si habrá qué? Perdón. Se habrá metido la pata. ¿En joda o en serio? Porque no es lo mismo. No, estábamos hablando. Yo tenía la oficina donde yo trabajaba y estaban los choferes. Al lado estaba la oficina, estaban los choferes. Y siempre tenés esa relación, ¿viste? Sí. Entonces estaba, mirá, está por salir fulano. ¿Qué va a salir ese? Si no. Al aire, pues chao. Y vos estabas con el micrófono Con el abierto micrófono prendido, en sí. la oficina. No sé. ¿Y qué pasó? ¿Nadie te llamó la atención o cómo fue eso? No, siempre está, bueno. Bueno, está. Son cosas que pasan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Bien, vos sabés que ahora, pensando un poco, se ha perdido un poco eso de que, por ejemplo, vos estás vos, estaba Torraca, Vázquez Melo, ahora Vázquez Melo y Torraca no están más. No está más. Digo, ¿se perdió la figura del meteorólogo en el informativo? Y creo que sí. Creo que se ha perdido. Y se ha perdido. Capaz que si ustedes dirán, sí, vos lo decís de tu punto de vista porque sos meteorólogo, pero es es algo que la gente lo espera. El tiempo la gente lo espera. Y es una cosa, y a veces muchas veces les cuesta entender a algunos productores que es diferente el tiempo dicho por un meteorólogo que dicho por cualquiera. O sea, yo te puedo Dicho dar por la el voz- presentador de Exactamente, noticias. Sí, exactamente. sí, Yo te puedo dar un papel, estoy a vos totalmente decir, de acuerdo. mañana va a llover, pero si yo entro y digo, mire, mañana va a llover, las condiciones están dadas para que sea esto, el presentador puede interactuar conmigo, puede preguntarte, y te aseguro que el 85-90% de los televidentes te va a creer más un pronóstico dicho por un meteorólogo que por No es que le no va te a lo prestar crean, más, le va a prestar más atención y le va a resultar más creíble. sí, Totalmente. y se va a identificar mucho más. Y a lo que tú me preguntabas hoy, que me quedó pendiente. Eso te iba a decir, la pregunta. si hubo anécdota o no. Sí, cómo Sí, no, no, anécdota. Yo que sé, siempre pasa algo, siempre viene uno y te encara así, aparte uno. Perdón, es verdad. Porque yo es verdad, quedó es colgada verdad, esa, Sí, quedó sí. colgada. No, entonces viene uno y te encara, dice, vos fulano, dice, te escuché el sábado pasado, no sé, el martes pasado, dice, era el cumpleaños de mi hija el 15, dijiste que no iba a llover. ¿Viste cómo llovió? ¿Dejaste abierto allá arriba? ¿Qué? No, sí, pero entonces, digo, sí, tienes razón. Digo, hay cosas que se escapan. Digo, una cosa que yo no me gusta perder ni a la bolita, ¿no? Ujú. Yo voy Si es necesario se miente, ¿verdad? a ganador. Totalmente. A ganador. Entonces, el tema es que, y claro, a veces te juega malas pasadas. ¿Cómo no te bajó malas pasadas? Yo tengo un gerente que una vuelta y me dice, me llama al despacho. Dice, aparte, viste que los gerentes por lo general te miran como en un piso superior. El gerente te dice, escúcheme, tengo que hacer una planchada, no sé qué. Piso, una planchada. Dice, ¿va a llover? Y digo, no. Dice, ¿estás seguro? No, sí, seguro. Entonces, cosa del destino, ¿viste? Cuando tiene que pasar las cosas, lloviznó. Ay, Se pare- pa. Al otro día, Por el gerente. Si hubiese sido con el Al doctor no otro pasaba día- nada. al otro día en el despacho. Digo una cosa, usted no me dijo que iba a llover. Sí, lloviznó. Pero llovizno no es lo mismo que lluvia. Claro. No es lo mismo niño que neblina. Me hace acordar al sketch del medio. Debajo del cuadro.
No, el puesto subgerente lo tiene asegurado. Claro, está No, y claro. después siempre que me encontraba, Sí, sí. se va a llevar. Entonces un día me dijo, dice, y uno va aprendiendo, porque aparte uno aprende. Dice, yo creo que si uno es inteligente, por más grande que sea, Siempre ¿no? se aprende todos vas los días, aprendiendo tal de cual. jóvenes, de gurises, de gente más grande, Sí, que tengo la por voz. supuesto. Entonces un día me dijo, él dice, usted sabe lo que pasa, dice, usted tiene que decir, es altamente probable que no llueva. Digo, pero yo con eso altamente probable lo que me miento yo y le miento a la gente. Pues yo venía de un ámbito donde nosotros, para los pronósticos, bueno, no era altamente probable o puede ser. En la aeronáutica, vos precisás el pronóstico exacto. No puedes decirle, puede tener turbulencia saliendo de Carrasco. Ujú. No, tiene o no tiene. ¿No? ¿Tiene techo bajo o no tiene techo bajo, así que no te permite trabajar. Y si vos tenés que tener eso, no podés jugar con esa posibilidad de decir, bueno, mire, probablemente usted cuando salga del aeropuerto puede tener turbulencia porque eso no. Ujú. Claro, pero puede ser pronóstico, pero pasa de que se dé algo totalmente ambiguo de un fin de semana a sol pleno, esos de verano que raja la tierra, pero pasa totalmente algo distinto, que se nubla todo y cae agua. Nosotros tenemos una gran contra acá que es el Río de la Plata, para nosotros los meteorólogos. El Río de la Plata es una fuente de humedad y es una fuente que activa o desactiva los sistemas que circulan en la zona. La circulación general atmosférica en nuestras latitudes es de oeste a este, es decir, los sistemas ingresan por Argentina, y se van por el este de nuestro país, ingresan al océano. ¿Cuál es el problema? Que a veces nosotros venimos estudiando, venimos siguiendo todo, y bien, está todo bien, todo tranquilo, ven siguiendo, y un sistema frontal frío, por ejemplo, que no genera nada, que viene seco, viene con algunas nubecitas y nada más. Llega al Río de la Plata, el Río de la Plata está con temperaturas elevadas y tiene mucha humedad, tenés tormentas fuertes en cuestión de 10-15 minutos y las tenés arriba de Montevideo. ¿Cómo justificas eso? Claro, vos con el tiempo, por eso yo creo que la meteorología, digo, para hacer un pronóstico tenés que saber que tenés que conocer mucho lugar, muchísimo lugar. El conocimiento del lugar es prácticamente, te diría que un 80% del pronóstico que vos hagas. No hay modelo numérico, no hay foto satelital, no hay nada que pueda contrarrestar el conocimiento que vos tengas de la zona. ¿Y con qué, a ver, con qué material trabajan ustedes? Porque yo a veces, viste que está AccuWeather y está Metsul, ¿no? Que siempre se dice que Metsul no le erra. Y cuando diagnostica algo para el sur, para Uruguay o para algo, no le erran, Sí. ¿no? Eso dice. Y digo, ¿qué respuesta tenés vos a eso? Bueno, yo Digo, porque quisiera- ellos trabajan, tienen una tecnología que acá no se puede acceder. ¿Cómo es el tema? Mira, yo te diría que si cualquiera de ustedes mira los últimos pronósticos de Metsul para Uruguay, expresamente, porque ellos se encargan de hacer, digo, por Hal toman a Uruguay como referencia, Ujú. digo, de los últimos pronósticos, ponele que de 20 o 30 pronósticos han hecho, unos 20, 25 han sido Fallaron. erróneos. Lo que pasa es Y que cuando tienen la- como esa que le invocaron al del No le 23 de invocaron agosto. no ¿No le invocaron? tampoco. Porque acá un periódico, que sí es el diario El País, que dijo, el único que acertó en el temporal 2005 Sí. fue Metsul. Sí, yo me acuerdo, por eso te lo dije. Metsul dijo exactamente lo mismo que dijimos nosotros, todos los meteorólogos. Estaban las condiciones para que se dieran temporales. Lo que se dio en el 2005, 23 de agosto de 2005. sí, 23 de agosto de 2005, ningún libro, ningún profesor de dinámica, de matemática, de física, decía que eso se podía dar en estas latitudes. Cuando te mencionaban todo ese tipo de fenómenos, de ciclones, se daban en la zona del Caribe. Es decir, es zona donde las temperaturas son distintas, la presión distinta, la humedad distinta. Acá no estaban, las condiciones eran imposibles que se dieran. Habíamos tenido un adelanto, que quizás ahí fue el error, reconozco que di temporal de viento y lluvia, pero no con esa característica, era imposible. Era imposible pensar que se pudiera dar ese tipo de fenómeno acá en nuestras latitudes. Había habido hace, ponerle unos 5 o 6 meses anteriores en Santa Catarina un fenómeno muy similar, que incluso los brasileros lo dejaron pasar. Lo mencionaron, se estudió de forma puntual, pero quedó ahí como en tiniebla. Y bueno, y a los 4 o 5 meses se repite eso más testigos. ¿Qué significa esto? Bueno, hoy por hoy esos libros de estudio es como que si un libro de medicina te dijera, no sé,
la ceja no puede ser amarilla, no sé, te digo una cosa. Ujú. Y en algún momento nace alguien con una ceja amarilla. Entonces, todo eso tenés que borrar. Todo eso que vos estudiaste, todo eso, no. Y que seguro se llevaron preso por las cosas. Exactamente. Entonces ahora están las condiciones que puede darse. No siempre. Yo estoy contrario a lo que es eso ahora que, por ejemplo, acá viene una tormenta fuerte, una tormenta y ya hay alerta. Porque vos Sí, porque creas, ahora están abusando de la alerta naranja. si creas como aquella, te acuerdas el cuento del chanchito, de los 3 cerditos, aquellos que en broma, y cuando vino el huracán que les tiro en la casa se quedaron todos. Una cosa, digo, Porque ahora cualquier cosa es alerta amarilla, alerta naranja, ¿no? Alerta roja no digo, pero alerta naranja y alerta Pero no amarilla es pasaba muy... tanto antes. No, no. No, por eso, Pero creo que digo, desde, no hay- capaz que desde Últimos Dolores, 5 años, ¿no? sí, desde Dolores para adelante, capaz que No, es eso, ¿no? después de eso fue después del 2005 todo el mundo como entró a cubrirse. Sí, Entonces, cualquier vos- cosa lo dijimos, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, cualquier cosa que dijimos, no pasó, bueno, está, no pasa nada. Pero si pasó, ya lo dijimos. El cambio, a raíz de esto, el cambio climático es algo que se debería tener como más énfasis en el tema, más conciencia, o es algo que... Sí. No, está sí. percibido. Sí, ¿Te, sí. te preocupa? Sí, a mí sí me preocupa, digo, y preocupa. ¿Sabes lo que pasa? Que el cambio climático, la gente piensa que es un tema solamente meteorólogo, y no solamente un tema meteorólogo, es un tema economista, es un tema de la comunidad científica en general. Salud, muchas Por cosas. supuesto, la salud, eso te digo, digo, ¿por qué? Porque esto está afectando otros parámetros. Es decir, no te olvides que la economía se resiente porque hay determinadas producciones que ya dejan de existir. No son redituables, que dan pérdida. Digo, hay catástrofes, digo, hay cada vez hay inundaciones, hay sequía, cada vez los fenómenos son extremos, son cada vez más frecuentes y cada vez afectan más lo que es la humanidad. Entonces, digo, la relación directa, tenemos que darnos cuenta que estamos ante un cambio climático y bueno, hay que estar. Hay una cosa que se está dando acá y usted, fíjese, digo, acá en nuestro país no podemos permitir más las construcciones de techo liviano. Ujú. Construcciones de techo liviano. ¿Por qué? Cada vez es más, ¿no? Claro, y acá cada vez más viento. Los vientos se han acelerado. Los vientos en nuestras regiones se han acelerado. En zona de tormenta tenés vientos puntualmente fuertes. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Yo digo, con esto digo, no quiero ofender a nadie. Digo, porque sé que esto es algo que... Pero tenemos que empezar a tomar conciencia. ¿Quién no hizo el parrillerito y le puso 2 palitos y 3 chapas? Y en aquella época no pasaba nada. Hoy la situación ha cambiado y cualquier viento que venga te lo va a volar y te puede llegar a provocar un daño material, humano que no deseas. Entonces digo, ese tipo de construcciones, bueno, hay que tener mucho cuidado. Pero ahí, ¿dónde hay que apretar la clavija? ¿Políticas? Y sí, Cuidado. y hay que tener política de cuidado. Yo, por ejemplo, que somos del barrio, y le contaba a Richard, yo iba a tirar plástico, yo aporto de mi lugar, ¿no? Sí. Te dicen que después termina en el mismo lugar, entonces hay una contradicción ahí, ¿no? No, por eso te digo, que las políticas digo, tienen que ser a nivel de cabeza. Y conciencia social, digo. Claro, es como en tu casa. Si vos en tu casa vos solo le juntás los papeles y tenés 3 botijas que los papeles te tiran, no, vos tenés que decirle, no, muchachos, ustedes, estos papelitos van acá. Digo, porque si vos dejás, Plata, plástico, digo. tenés que empezar a crear conciencia. Creo que de a poquito en algunos sitios se ha tomado conciencia, en otros no, y como tú decís, teníamos antes un montón de contenedores, el naranja, el verde, el amarillo, la verdad que yo cabía de colores. Pero tampoco hay en todos los barrios. Pero aparte se tiraba, después venía el mismo camión y contaba todo. Claro. Entonces iba el mismo camión y tiraba todo para adentro, todo lo mismo. Pero ¿cuál es el mensaje? Porque si por un lado decimos vamos a cuidar, es como que hay ciertas contradicciones. Y después vemos, perdón, los mares se están destruyendo. Sí, están destruyendo. Bueno, creo que uno El de los, ecosistema, ¿no? pero uno de los signos más claros que estamos en el cambio climático es la acidez que tiene el océano. Y se ha aumentado terriblemente. Las cianobacterias, todo eso tiene algo que ver, seguramente. Claro que sí. Hay enfermedades, por ejemplo, que estaban erradicadas en gran parte del planeta. Hoy han empezado de nuevo a volver. Entonces nos dan indicio de que algo está cambiando. Bien, y ¿es cosa mía o me parece que ahora, en los últimos años, en verano hace mucho más calor que antes y en invierno hace mucho más frío que antes? Lo que pasa es que ahora estamos... Porque ahora los tenemos inviernos que- son bravos. Claro, pues yo digo, tenemos que ir acostumbrándonos que vamos a empezar a tener, ya casi tenemos, son 2 estaciones, son 2 estaciones. Otoño y primavera como que no existe, existen. La de transición se va. Se van. Entonces lo que tenés es frío o calor. ¿Ah? Puedes tener una estación de frío más amplia o una de calor más amplia. ¿Ah? Entonces, pero siempre vas a tener 2 estaciones. Pasás del frío intenso al calor, o del calor intenso al frío intenso. Es decir, no tenés más aquella etapa de transición. Eso también es perjudicial, digo, porque el cuerpo no tiene esa capacidad que teníamos antes de ir adaptando. No, La digo, naturaleza bueno, también. por supuesto.
Pero si vos imagínate que si nosotros no somos capaces, podemos razonar Claro. de tratar de pegar ese salto, es decir, la naturaleza mucho menos. Claro. Entonces, No digo, entiende nada. no entiende nada. A veces la gente. Pero yo hablo con productores a veces y me dicen, mira, las plantas no entienden nada. Dice, un calor, 2 días de calor. Dice, ¿qué hace? El nitrógeno explota. ¿Qué hace la planta? La planta florece. ¿No? A los 3 días te viene un frío de Sí. morirse. ¿Qué hace? Te secó todo. Y eso lo perdiste. Pérdidas millonarias, estamos hablando. Por supuesto. Por supuesto. Cada vez el agua se encuentra más profundo. Hacer un pozo hoy, por ejemplo, en algunas localidades de acá, cerquita nomás, cerca de Montevideo, tenés un promedio de $10.000. Digo, y vos me decís si es $10.000, capaz que vos me decís, bueno, pero está, no sé, quiero decir, bueno, para un productor, no, es productor que vive la diaria. Sí, El productor que la diaria, el productor que plantan 4 filas de cebolla y si no tenés agua para la cebolla, se te secó y ¿dónde marchaste? Digo, que pensando en las contradicciones que a veces uno piensa, ¿no? En verano, por ejemplo, que ahora acá con el COVID es algo especial, ¿no? Pero se daba aquello de, qué lindo que la licencia no me llueva para poder festar la playa, pero quizás la gente que no se va de vacaciones está deseando que llueva, Sí. ¿no? Y ahí está el Que debate. no hay felicidad completa, como Claro. yo siempre digo, porque vos decís, bueno, yo me voy de vacaciones, yo soy turismo, vos no Claro. turístico, vos tenés una empresa de turismo, que la no seco. Claro, La gente venga, que Claro. consume, y el agropecuario te dice, no, muchachos, de acá, qué feo. ¿y yo qué hago? Me muero de hambre. seguro. Yo invertí en esto, en esa semilla, en esta producción, y bueno, Menos mal que no depende de nosotros, ¿no? sí, Porque si no sería un problema de verdad. ¿No? sería un problema grave. Sí. No, te digo en serio, porque, No, pero por porque supuesto. sería un problema grave. ¿Y qué se viene? ¿Ya se puede aventurar cómo se puede venir la temporada de verano? Es mucho calor. Vas a tener mucho calor, es decir, ya se está secando el país, es una cosa que Está intenso. está. El norte sobre todo, ¿no? Sí, toda la parte Ya hay que norte. empezar a tener cuidado con el tema de los incendios forestales. Sí. Ya. Sí, ya. Tenemos muchas horas de sol, tenemos mucho viento. El sol y el viento son lo que seca más. Entonces digo, tenés el sol que seca por naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué se dan que todavía estamos, viste, estas noches que han pasado que son frías? Está fría, la noche está fría. Sí, ¿no? está fría. Tenemos 10, 11 grados, noche fría. Estamos ya en prácticamente... Hace una semana a las 7 de la mañana había 4 grados. Por eso te digo, entonces vos ¿por qué es eso? No hay humedad, muchachos. Digo, el tema, que al no haber humedad, ¿qué pasa? No tenemos ese techo, ese colchón que nos permita mantener el calor que se genera durante el día. Entonces de noche se pierde, eso se va de nuevo al espacio, entonces Como el desierto, ¿no? es como el desierto. Entonces vos lo que tenés que de noche fría y de día tenés temperaturas elevadas. Y eso tampoco lo puede soportar la vegetación, por ejemplo, es decir, los diferentes cultivos. Si vos tenés temperatura de 4 grados, pasás a 30, el estrés térmico que se genera en los diferentes cultivos es impresionante y no es soportable. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenés que hacer? Ir al invernáculo. El invernáculo planta. Y si te invertiste en un invernáculo, el nylon, todo el soporte que hiciste, te vino un viento fuerte, no tomaste en cuenta determinadas cosas, te lo voló, ¿con qué te recuperas? Ujú. Bien. Ahora, No, me acuerdo que estábamos hablando de Vázquez Melo, que está retirado, está Torraca, que también se jubiló, digo, estás vos, digo, ¿hay un buen ambiente entre los meteorólogos? Sí. ¿Sí? Digo, lo que pasa es que todos nosotros trabajamos en el mismo lugar, salimos prácticamente, trabajamos en la Dirección Nacional de Meteorología, hoy en el INUMET, Instituto En el Nacional de INUMET, sí. Meteorología. Digo, trabajamos todos ahí, todos nos conocíamos, todos. Pues me acuerdo que hace como unos 3 años, Ramis te tiró, te largó como de tirabomba por unos vientos que no anunciaste. Sí, pero, O que anunciaste y no pasaron, no algo así fue. importa, digo, pero digo, yo pues me encontré con él y si con él dice, no, a vos te voy a dar Nobel, pues, no importa, digo, pero digo, viste, ahí tenés, digo, creo que con Ramis fue fue la persona que trabajaba, que, por ejemplo, que yo en mi caso particular, trabajé menos, con Ramis, pero igual trabajé dentro del instituto. Los demás ¿qué sí. personaje? Sí. Está divino, ¿eh? Sí. Es bárbaro. Yo lo he escuchado varias veces. Se pone a cantar, Sabe todo. meteorólogo. No te vas a ir con la mano vacía de este programa. Igual quedan unos minutitos, ¿Te vas a ir con la taza? Le hacemos lo que podemos, mirá. Te vas a ir con la taza de. Mirá. Para llevarte para el canal, para el museo. No sé si desayunás café. ¿Qué desayunás? ¿Desayuno? ¿O merendás, capaz? ¿Qué desayunás? No, por lo general mate y después tomamos algún café, alguna cosa. Eso para que te lo lleves.
Espectacular. Con esto. Hágale la última, señor Juan Cor. No, o sea que me quedó picando ahí. ¿Desde cuándo es que estás alternando con dos canales, con dos programas? Con, Canal sí, en TNU. En TNU y en Canal 4. Sí. Estoy desde. Valle asumió en el 2000. 2000, 1 de marzo del 2000. Desde el 2000. 20 años. 20 años. ¿Verdad? 20 años. Y ahí que es una dinámica buena, la pudiste o te complica. Sí, no, hay gente fabulosa. Elizabeth Viñoles me mandó saludos para vos, ahora me estoy acordando. Elisa. Sí. Trabajamos años con Elisa. Es una brisa macanuda. Pero son medios distintos. Digo, si bien es cierto que es televisión, ¿Cambia mucho el canal privado al canal público? A la hora de comunicar, a la hora, por más que sea el pronóstico del tiempo, ¿te cambia mucho? no, la comunicación es la misma. El entorno de ¿El entorno es distinto? Sí, el entorno. Pero yo tengo una. Ustedes ya vieron acá, Sí. yo es una persona que no tengo inconveniente, Ujú. me relaciono por lo general bien con Sí. todo el mundo, pero te das cuenta, digo, que ¿Hay divisiones en el público? no, el público no. ¿En el privado? El público es mucho más como te voy a decir, es más como una familia. Hay más corporación, digamos, por decirlo de una manera. Más unión, ahí va. más unión. Corporación no, corporación. Cofradía, que se genera una cosa de. No, pero se genera, digo, como una. Es como familiar. Es como que, viste lo que es la familia, que vos Ujú, decís, bueno, bien. vamos para acá, vamos para allá. Y en el privado no pasa eso. A veces el privado no. Dice, a veces el privado tiene. Más desencuentros. No es. Ujú. Pero yo no puedo quejarme. Digo, la verdad que yo me llevo muy bien en todos lados, muy bien. Digo, no tengo. La verdad, digo que he trabajado cómodo. En algunos momentos trabajas incómodo también, porque no vamos a decir que todo. Pero es un poco Claro. por la dinámica de los trabajos. Tal cual, tal cual. Digo, al Aparte, lugar- en los años no son todos buenos ni son todos malos tampoco. Aparte no te olvides que uno se permanece, pero lo que son los mandos cambian. Claro. Y uno Sí. tiene que adaptarse. Cada gerente que viene con diferentes cosas, ¿no? Diferentes visiones sobre lo mismo. Entonces, ahí a veces, por lo general, como yo siempre digo, el tiempo es una cosa, digo, que es diferente, ¿no? Así, pero en cambio, digo, si vos tenés otra cosa, a veces es un poco más complicado, porque el Escare que se le quiera dar a cada noticia. Claro, tal cual, tal cual. Se nos fue el tiempo. Se nos Se nos fue el tiempo. 55 minutos van de las 4 de la tarde. ¿Sabes lo que me tenés que decir? Sí. Me tenés que decir, soy Nubel Cisneros y escucho, hacemos lo que podemos. ¿Podés? ¿Cómo no? Dale. Soy Nubel Cisneros y escucho, hacemos lo que podemos. Ahí va. Nubel, ¿cómo va a estar este fin de semana próximo? El fin de semana, el sábado arranca medio nublado. Puede haber. Mirá que queda grabado esto. Sí, cómo no. Entre mañana y noche, entre el viernes de noche y el sábado mañana puede haber alguna lloviznita, muy poca, fundamentalmente en la ¿Puede zona. haber o va a haber o no? No lo ¿Viste? jodas, dale Recién a- me dijiste que hay que poner sí o no. No el puede haber. No entres en esa, ¿no? No, pero te lo defino de la siguiente manera. Ya se largó. Hay un 90% de probabilidad, Ay, despejado. hay un 90% de que se dé alguna llovizna Bien. sobre la zona costera. Muy bien, bien. Hay un 10% que siempre está ese margen de error que puede ocurrir, que puede, como yo te decía, Sí, Río de la ahí Plata, va. diferentes situaciones locales que pueden interferir para que no se genere. Bien. Pero están dadas las condiciones. El que tiene planeado hacer un asadito el domingo al mediodía no va a tener problema. No va a tener problema. Perfecto, muy Sí, bien. no. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, ha sido un placer estar con ustedes. Viste que no fue tan malo, ¿viste? No, Lástima a Leo Sanguinetti. y es lo que hay, valor. Es lo que hay, valor. Nos vamos.